Bueno, habíamos dicho que crítico, crítica tiene que ver con el establecimiento de límites, el establecimiento de alcances de alguna cosa. Bueno, eso, entre otras cosas, también se genera a partir de cómo definimos un entorno determinado. Y eso en filosofía es importantísimo, porque en filosofía precisamente a lo que nos vamos a dedicar es a discutir a partir de contenidos categoriales, a partir de puros conceptos, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo definamos el objeto de estudio, así también está, bueno, más bien, o en función de cómo definamos el objeto de estudio, estamos determinando también cuáles son criterios posibles para tomar en cuenta en el análisis del fenómeno que estamos tratando de explicar. No sé si eso queda suficientemente claro. Sí, Ok, perfecto, gracias. Entonces, antes de que ofrezcamos una respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Veamos un par entonces de definiciones posibles. Ok, vamos a ver. Ya que este es un curso de filosofía que se dedica como tema a la política, les voy a tratar de hablar en función de dos parámetros posibles, ¿verdad? Por un lado está la política como hacer, o sea, en relación con las acciones, y por otro lado, desde el punto de vista filosófico, la política también como reflexión, en este sentido, como reflexión filosófica. La filosofía tiene una característica, ya les decía yo a ustedes que eh, la filosofía trabaja con conceptos. Una manera de definir la filosofía, no es la única manera de definir la filosofía, de hecho, definir qué es filosofía es bastante complejo y a veces difícil, y además de eso es muy ingrato porque ustedes le preguntan a tres filósofos y tienen 7 respuestas, ¿verdad? Eso generalmente pasa. Pero vamos a ver, una manera en la que podemos pensar lo filosófico, o la filosofía como acción, la filosofía también como un abordaje, como un acercamiento a ciertos fenómenos, a ciertas circunstancias, a ciertas realidades, es que la filosofía se encarga, entre otras cosas, de poner el mundo en conceptos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que se relaciona con lo que les decía anteriormente. ¿Qué significa poner el mundo en conceptos? En que, bueno, dentro de los modelos explicativos que nosotros podemos utilizar para explicarnos la realidad, la filosofía es uno de ellos, ¿verdad? No es el único, pero sí hay, más bien, no es el único, hay otros, y la filosofía es uno que en especial se relaciona con estos conceptos que les decía, que por medio de abstracciones explicativas, se refiere a las cosas que quiere explicar. En nuestro curso, nuestro objeto de estudio va a ser precisamente la política o lo político, como decía anteriormente Verónica, esas son distinciones posibles y de hecho con Raciel vamos a ver una manera posible de ver esa distinción, pero por ahora me interesa que nos centremos en dos posibilidades. Por un lado, la política como hacer en relación con acciones tiene que ver con, en general, cómo se organiza, cómo se reproduce, cómo se regulan las relaciones sociales en un entorno determinado, ¿verdad? Ve, son puras acciones, puro hacer, ¿verdad? Y esto deriva de específicamente el politikos, que es el adjetivo, la palabra griega, de donde viene nuestra palabra política. Políticos o nuestra palabra política más bien, viene de un adjetivo, ¿verdad? Que significa ciudadano en griego. Aquí está, aquí se los puse en griego como para que tengan ahí el dato, ¿verdad? Eh, Esto significa ciudadano, cívico, relativo a la ciudadanía, relativo al Estado, y deriva del griego que en nuestra forma de decir sonaría como polis, ciudad, ¿verdad? Entonces, política es aquello que se relaciona con la ciudad. ¿Y qué es la ciudad? Es ahí donde nosotros vivimos, donde nosotros coincidimos, donde nosotros de alguna manera interactuamos.
Por eso les decía que una posibilidad es entender a la política como un hacer, como acciones. Por otro lado, ya que el curso también es de filosofía, eh, vamos a plantear la política, explicativamente hablando, como esta reflexión, como este acercamiento tematizado, digamos. ¿A qué? A esas acciones que mencionábamos anteriormente. ¿Ya? O sea, que la política no es solo un hacer, sino también en filosofía, cuando hacemos filosofía política, lo que hacemos es que tomamos esas acciones a partir de las cuales estábamos definiendo la política en el primer lugar y convertimos esas acciones en el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos registros. No sé si queda clara la diferencia. Este, a veces no se ve, a veces uno no lo explica bien, pero me interesa ver si quedó claro la diferencia entre estas dos. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pregunte, ¿verdad? Nada más me detienen. Esto es importante porque dependiendo cómo nosotros nos refiramos, ¿verdad? A partir de ahí es que también tenemos la posibilidad de empezar a hacer las previsiones explicativas de lo que nos interesa resolver, ya sea como acción o como reflexión. Siempre vamos entonces a tener estos dos niveles. Ahora, a propósito de, creo que era Rachel, la aristotélica, ¿verdad, Rachel? Sí. Ok, ya te puse un mote, disculpa. No, pero el punto es, para Aristóteles hay una continuidad entre ética y política. De hecho, una de las obras más famosas sobre ética de Aristóteles, que es la Ética a Nicómaco, una obra que él le dedicó a su hijo, que se llamaba así Nicómaco, o al menos eso es lo que se dice. Él en ese tratado, que es de ética, él lo define como un tratado de política. ¿Por qué? Porque en última instancia Aristóteles tiene en ese momento una noción muy ampliada de lo que son las acciones. Y por eso en las acciones que nosotros reconoceríamos como éticas, Aristóteles también ve una cierta política o por lo menos ve estos criterios a partir de los cuales se regulan, se reproducen las acciones de los individuos en un contexto determinado, ¿verdad? Y también, obviamente, a partir de eso, la capacidad de reflexionar. Esto es por lo siguiente. Perdón, no era eso lo que seguía. Bueno, podemos brincar de una vez a Aristóteles. Se me perdió la de Aristóteles. Perdón, bueno, no importa. Esto es porque para Aristóteles el ser humano se puede definir como lo que él llamaba un animal político, ¿verdad? Somos animales políticos para Aristóteles, quiere decir que efectivamente somos un tipo de seres, ¿verdad? En este caso animales, que nos distinguimos de los demás animales precisamente y ojo lo que dice Aristóteles, por ser políticos, o sea, por ser animales de ciudad. Aristóteles aquí lo que está tratando de dejar claro es que los seres humanos nos caracterizamos, entre otras cosas, por nuestra necesidad de agruparnos y de vivir en este grupo que llamamos ciudad, que llamamos sociedad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gregariedad, esa característica que tenemos los seres humanos de conjuntarnos, es uno de los rasgos que evidencian nuestra naturaleza y nuestras necesidades también. ¿Qué quiere decir esto? Otros animales tienen recursos distintos para la supervivencia. De hecho, en algún momento, un tema muy interesante a propósito de la reflexión acerca del ser humano es que el ser humano era un animal realmente bastante inútil. ¿Qué quiere decir esto? Los animales pues, siempre tienen recursos que son muy interesantes de ver, en el sentido de que, no sé, algunos tendrán formas de camuflarse en la naturaleza, otros tendrán garras y gran fuerza, otros tendrán sentidos que nosotros
sea, sentidos muchísimo más desarrollados que los que nosotros tenemos. Por ejemplo, la visión penetrante de las aves de rapiña, como de las águilas, o por ejemplo, la capacidad olfativa que tienen los perros, o incluso los mismos cerdos. ¿Ya? En ese sentido, muchas veces la teoría lo que decía es, ven, los seres humanos, siendo animales, son animales que son, desde el punto de vista de sus posibilidades naturales, son muy limitados. ¿Por qué? Porque no tienen ni las garras ni la fuerza que tienen otros animales. Ojo, y no me estoy refiriendo a que tienen que ser animales demasiado grandes. Por ejemplo, si ustedes se comparan con un chimpancé, ¿ya? Por ejemplo, Sanchitos a la par de un chimpancé, de repente somos bastante similares, pero el punto es que si ustedes ponen a Sanchitos a la par de un chimpancé, muy probablemente en cuestiones de fuerza y de ferocidad y cosas por el estilo, Sanchitos simplemente no le llega al chimpancé. ¿Por qué? Porque, bueno, el chimpancé requiere de esas herramientas para sobrevivir, porque su entorno natural se lo exige. Nosotros, los seres humanos, que nos caracterizamos por, a partir de conjuntarnos, generar soluciones de supervivencia distintas, hemos cedido, por así decirlo, según esta explicación, esas características naturales que sí tienen otros animales y que nosotros ya no, pero a cambio de eso, hemos generado otro tipo de herramientas que ya no son ni la fuerza, ni las garras, ni cosas por el estilo. Esas otras herramientas son las que nos permiten sobrevivir. Y estas son herramientas también, o que en nuestro caso son de suma importancia, porque son de índole simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ver con cómo nosotros, a partir de la explicación del mundo que hacemos, a partir de la capacidad que tenemos de explicarnos el mundo, a partir de la capacidad que tenemos de operar en el mundo, gracias al conocimiento que generamos de él, intervenimos en el mundo a partir de herramientas que nosotros creamos gracias a nuestro entendimiento del mundo. Y por eso, aunque los seres humanos, o eso es lo que explicaría para estas teorías, por qué los seres humanos, aunque desde el punto de vista natural no somos ni tan fuertes, ni tan rápidos, ni tan agudos en los sentidos como otros seres, hemos llegado a poder manipular el entorno como para poder controlarlo, cambiarlo, para que nuestras necesidades puedan ser satisfechas de mejor manera. ¿Se entiende esto? ¿Hay preguntas o comentarios a propósito de esta afirmación? Todo bien, como dicen ahora. Todo Todo bien. bien mientras los chimpancés no continúen aprendiendo a escribir y a leer. Sí, sí, de hecho, yo siempre les confieso que para mí, no sé si, bueno, me imagino que ustedes habrán visto las películas estas del Planeta de los Simios. Me imagino que ustedes vieron las nuevas. Yo, yo también conozco las viejas, las de Charlton Heston, que es de los 60. Me parecen mejores todavía. Pero les puedo confesar que a mí me dan pavor. Favor. O sea, hay gente a la que le tiene miedo a películas así de terror, como El Conjuro, cosas así por el estilo. No, 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 no. A mí las películas para mí una película de terror es El Planeta de los Simios, la del 66, creo que es, o 68. ¿Ya? Definitivamente. Sí, eso es espeluznante, eso de changos cabalgando, eso no está bien. Bueno, pero el punto es, desde el punto de vista político, la organización que tenemos los seres humanos es tal gracias a que nosotros manipulamos simbólicamente el mundo. Por eso es que es importante la reflexión que filosóficamente nosotros podemos aportar a partir de ese problema que es la organización política. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, habiendo dicho lo que les acabo de decir, volvamos a esta pregunta. ¿Cuál fue la última actividad política en la que usted tomó parte activa? ¿Alguien?
Sí, continuamente estamos en actividades políticas, ¿no? Porque siempre estamos de alguna u otra manera reunidos como en la sociedad. Por ejemplo, ahorita estamos en una actividad política porque estamos como intercambiando y pensando y, no sé, conviviendo. Efectivamente, hacia eso iba. Obviamente, esto tiene que ver con una definición de política que nos permite entonces hacer referencia, me devuelvo a la diapositiva anterior, hace referencia de manera harto general a todo esto que dice en la primera parte, en la parte A de la definición de política que estamos manejando. Esto lo que quiere decir es que esto simplemente lo que está es definiendo cómo el curso asume el análisis político que va a hacer. O sea, vamos a hacer un análisis a partir de una noción amplia de política en la cual realmente en cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de variables, regulación, reproducción, organización de relaciones sociales en entornos determinados, en cualquier entorno que podamos hacer una lectura a propósito de eso, vamos a entender también que eso lo podemos convertir o racionalizar como una actividad política. ¿Se entiende? O sea, básicamente el curso parte del hecho de que todo lo humano puede ser leído a partir de criterios políticos. Hay gente que incluso va más allá de eso, el curso no llega tanto, pero hay gente que dice que absolutamente todo es político. ¿Ya? Bueno, el punto es, a mí me gusta siempre que se haga la salvedad ahí, que sí, pero como perspectiva, ¿verdad? A veces uno está aplicando criterios que no son realmente de análisis político y el resultado termina siendo algo analizable políticamente. Bueno, eso también, de esa diferenciación posible, también hay que dar cuenta. No sé si tienen preguntas a propósito de esto. Bien. ¿Se entiende entonces por qué efectivamente coincido con que realmente la última actividad política en la que hemos tomado parte es precisamente esta clase? Es precisamente esta clase, esta clase, entre otras cosas, es posible, y ojo, voy a explicar un concepto que es importante, y es que a esta clase la hacen posible condiciones determinadas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos en una universidad que optó, dada la pandemia, por cambiar las clases a este tipo de modalidad de clases que llamamos virtuales. Ya solo eso hace que esta clase, tal como la estamos llevando a cabo, que esta clase sea posible de esta manera, gracias a decisiones de una institución, por así decirlo, hace que remita de alguna manera a una acción política y por lo tanto le agrega un contenido posible a partir del cual podemos leer esta clase. Luego, esta clase tiene contenidos políticos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguien con alguna pregunta? Todo está clarísimo. Pero eso está claro, gracias. Ok. Tan claro que si estuviéramos en clase les pediría que sacaran una hojita para hacer un quiz. Eso es mentira. Pero vamos a ver un par de temas más, pero veo que, vean, tengo un problema con la presentación. Ya vi que se me perdió otra de las diapositivas. Pero bueno, no importa, este tema sí lo podemos desarrollar. Ahorita les voy a plantear y después el otro que nos hace falta. Bien, la simetría y la asimetría política, esto tiene que ver con lo siguiente. En última instancia, todo aquello a donde podamos leer relaciones sociales, vamos también a poder leerlo como relaciones en las cuales quienes intervienen también tienen un lugar específico, ocupan un lugar específico
y además están a un nivel en relación con la participación que tienen de una variable que va a ser crucial para nuestra definición de política en el curso. Y esta variable es el poder que está aquí. El poder, vamos a hacer una definición rápida, es un tema complejo, es una noción complicada, pero poder lo vamos a definir, digamos, dadas las variables que queremos entender en el curso, como una capacidad en general, como una capacidad que tienen individuos o grupos de individuos. Capacidad, o incluso podemos decir una potencia, ¿qué quiere decir capacidad? Que alguien puede hacer algo o además, o también puede influir en las acciones de los demás en relación con alguna cosa, ¿ya? El poder en ese sentido, tiene que ver, entonces, se relaciona con estas acciones de las que estábamos hablando en esta diapositiva, ¿verdad? O sea, el poder tiene que ver con cómo yo puedo organizar o puedo hacer que otros organicen. ¿Ven? ¿Cómo puedo reproducir relaciones sociales o cómo puedo también hacer que otros reproduzcan relaciones sociales? Y así, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo regular las relaciones sociales o hacer que las regulen? Y este etcétera es enorme. Este etcétera que está aquí es enorme. ¿Ya? Porque la cantidad de verbos que puede haber en esta lista es inmensa, ¿verdad? La política también tiene que ver con cómo criticamos las relaciones sociales, con cómo cambiamos las relaciones sociales, con cómo conservamos las relaciones sociales. ¿Entienden? ¿Ven? Entonces, por eso es que les digo que este etcétera sería enorme. Y en este sentido, el poder, tal como lo estamos viendo acá, sería esa capacidad que tiene alguien para poder efectivamente llevar a cabo alguna de esas acciones, de las cuales la lista puede ser indefinidamente grande, ¿verdad? O también como el poder también lo podemos entender entonces como esa capacidad que puede tener alguien, una persona o un entorno determinado, en las acciones que otras personas pueden llevar a cabo, ¿ya? Por ejemplo, ahora ya no recuerdo quién fue que contó que ayer estaban discutiendo sobre qué iban a comer. Pero vamos a ver, en una relación de poder más perfilada de una manera poco igualitaria, por ejemplo, los papás van a definir qué se come y punto. ¿Por qué? Porque son los papás y son quienes mandan, por así decirlo. ¿Se acuerdan de la falacia de apelación a la fuerza que vimos la semana pasada? Bueno, la falacia de la apelación a la fuerza es cuando alguien lo hace a uno llevar a cabo una acción simplemente porque es alguien que detenta una relación de poder sobre uno. Y esa capacidad que alguien tiene de mandar sobre uno solamente porque tiene más poder es lo que está detrás de algunas relaciones sociales. Ahora, una vez que hemos visto más o menos qué es lo que vamos a entender por poder en el curso, vamos a ver también que las relaciones de poder pueden ser o bien simétricas o bien asimétricas. Una relación de poder será simétrica si quienes participan poseen y ejercen el poder en igualdad. O en el mejor de los casos podríamos decir, ojo aquí la palabra, el concepto, eso, se podría pensar la simetría como un horizonte intelectivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto que aunque no se cumpliera, nos sirve como un norte, como un lugar hacia el cual quisiéramos tender, ¿ya? Como pasa generalmente con la felicidad. Digamos, en filosofía tematizamos o se tematiza a veces la felicidad no como algo que se tiene o no como algo que se tenga, sino como aquello hacia lo que se tiende. Y la persona es más o menos feliz en la medida en que se va acercando más a esa noción. Bueno, de la misma manera, la simetría la podemos ver como un horizonte, híjole, aquí dice inelectivo, es intelectivo,
La filosofía podría entenderse como un horizonte intelectivo en el sentido de que como concepto nos permite situarnos en relación con él y tender hacia él, en el mejor de los casos. Ahora, habría que ver qué tan prospectiva en ese sentido entonces es la simetría política. ¿Ustedes podrían pensar en algún tipo de relación de poder que sea simétrica, como para que me den ejemplos? Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Puede repetirla, porfa? Sí, que si ustedes, a partir de lo que acabamos de decir a propósito de la simetría, como este reparto más o menos igualitario, sí, reparto igualitario de poder en las relaciones sociales, si ustedes me podrían dar algún ejemplo de alguna relación simétrica. Puedo intentar dar un ejemplo y usted me corrige sin nada que ver. Bueno, por favor. La cosa es que, bueno, la semana pasada murió mi abuela y mi abuela tenía 9 hijos. Entonces, a la hora de tomar la decisión, a la hora de buscar este horizonte, Ajá. los 9 hijos tuvieron que tomar posiciones políticas, se puede decir, posiciones de tomar una decisión, todos en busca de este horizonte. Funciona Ok, como ejemplo. funcionaría como un ejemplo si usted me dice a dónde está la simetría. ¿Cuál es la relación simétrica ahí? Todos tenían que ejercer un poder igualitario para... Si ese fue el caso, y lamento mucho lo del fallecimiento, Muchas gracias. pero el punto es, efectivamente, la relación entre hermanos es una relación, ojo lo que voy a decir, que puede ser simétrica y eventualmente uno puede ejemplificarla como una relación simétrica. ¿De qué depende? Bueno, efectivamente, de cómo se lleven a cabo las acciones. Pero sí, el ejemplo serviría, Fiorella, si es el caso que la cuota de poder, por así decirlo, o el acceso a la decisión de los 9 hermanos es similar o es bastante similar o igual. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? O no Puede sé si ser, Fiorella o quiere puede agregar ser, algo. sí, o puede ser que tal vez no haya sido simetría total, o sea, tal vez no todos están ejerciendo el mismo poder a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Pero todos tenían claro que tenían que tener poder igual para tomar una decisión, porque si no podría crearse un problema si es asimétrico. O sea, si ejercer poder no es igual para todos, tal vez puede crear como un caos. Entonces ese no es el horizonte. Sí, sí, en ese ejemplo, ¿verdad? Ahora, el punto es, del hecho de que ellos tengan claro de que la simetría es, digamos, algo deseable, digamos, en esta circunstancia, de ahí no necesariamente se sigue el que se cumpla esa simetría. No sé si me explico, Fiorella, en el sentido de que, bueno, ellos pueden tener claro de que sería bueno que todos tuvieran la misma cuota de poder, pero no necesariamente la tienen. Vamos, pensemos en la relación entre hermanos en otras circunstancias. Muchas veces los hermanos simplemente no tienen la misma cuota de poder. O a ustedes nunca les tocó ser cuidados por un hermano mayor. O nunca les tocó cuidar a un hermano menor. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? verdaderamente hay una situación que sea completamente simétrica. Es que, no sé, estaba pensando en ejemplo, pero yo creo que en toda situación siempre hay alguien que tiene más poder, ¿no? Bueno, Porque ajá. es que siempre, por ejemplo, hay un líder en el grupo o hay alguien que por X motivo, por ejemplo, como se está diciendo con los hermanos, va a tener más poder o Sí. va a tener cierto factor que le ayude a convencer a los otros, no sé. O es mi percepción y estoy cerrada mi mente en este momento. No, Stephanie, tengo dos cosas que decirle. La primera es que por eso es que es importante entender esto como esto del horizonte intelectivo. O sea, es un horizonte intelectivo en el sentido de que, aunque no se cumpliera en la realidad,
sí lo vamos a ver como algo que lo podemos pensar como una guía general a propósito de cómo es que estamos entendiendo el asunto. Esa sería la primera cosa, ¿verdad? Y sí, ciertamente uno se pone a pensar, bueno, ¿y entonces cuáles relaciones son simétricas? Bueno, el asunto es que el punto es, las relaciones entre los seres humanos pueden ser más o menos simétricas dependiendo de cómo se lleven a cabo. Y dependen de eso, de cómo se lleven a cabo. Ahora, Stephanie, yo le preguntaría a usted, no sé si usted tiene alguna amiga o algún amigo, algún primo, alguna prima. A veces estos ejemplos son más fáciles que entre hermanos, ¿verdad? Con quien usted simplemente se lleva y habla con ellos y todo, y usted no es que reconozca sobre esa prima o sobre esa amiga o sobre ese amigo o sobre ese primo, no es que reconozca usted que esa persona tenga más poder que usted en lo que hacen, o simplemente son relaciones bastante igualitarias, no sé. A mí me es fácil pensar eso a propósito de la relación que tengo con algunos amigos o con algunos primos. Por eso lo traje a colación. Pero insisto, es una posibilidad. No sé qué opinan ustedes. Bueno, desde ese punto de vista, sí, yo creo que ya me estaba enfocando más como en un grupo, pero sí, tal vez con algún amigo, sí, como ¿Verdad? una relación más igualitaria. Ahora, en ese sentido, vea que la relación que tenemos con ese amigo o con esa amiga sigue siendo una relación social, porque es posibilitada por el entorno, por el entorno social, tal como lo estamos definiendo en el curso, y también, por lo tanto, introduciría relaciones políticas, pero en este caso tenderían a ser más simétricas. Y usted acaba de decir otra cosa que es importante. Entre más grande y más complejo es el grupo, es más difícil que todos los individuos del grupo se mantengan con el mismo nivel de simetría o con el mismo nivel de acceso a poder. Puedo poner otro ejemplo, ya que Stephanie trajo a colación la pregunta de si efectivamente puede haber algún entorno simétrico. Bueno, por lo menos artificialmente puede haberlo, en el sentido, no sé, por ejemplo, jurídico o legal de la relación social. Por ejemplo, aquello de que, por lo menos en la definición, vamos a ver si eso efectivamente es así, pero por lo menos en la definición, todos somos iguales ante la ley. ¿Se entiende? Eso es una definición, eso descriptivamente es súper cuestionable, ¿verdad? Y es muy problemático. Pero por lo menos desde el punto de vista de la definición de lo que está detrás de esa afirmación, ahí hay una relación social en la cual nos definimos como iguales. Y por lo tanto, ahí habría algún nivel de simetría. ¿Se entiende, Stephanie? Profe, Sí. era que yo estaba pensando en una relación tal vez un poco más asimétrica, bueno, Sí. simétrica, que podría ser, por ejemplo, tal vez como entre accionistas de una empresa en los que todos tengan el mismo porcentaje, digamos, tal vez Ajá. ahí sí habría una simetría un poco más, sí, Claro. una simetría como tal, porque tal vez ninguno va a poder tomar una decisión, ninguno va a poder tener como más poder sobre los otros, ¿me explico? Claro, de hecho, Betsabeth, no sé si ustedes han visto que generalmente las juntas directivas o los cuerpos colegiados generalmente tienen número impar. Tiene que ver con esto, porque Sí, si lo hacemos par y todos tienen el mismo peso, entonces quiere decir que sería una relación de poder simétrica en la cual, en caso de que todos tengan una opinión divergente, o haya facciones de la misma cantidad de, de- de- de participantes, podría darse el problema precisamente de eso, de que no haya posibilidad de tomar una decisión, precisamente porque no habría la posibilidad de dirimirlo a partir de la cuota de poder. Entonces, es un buen ejemplo también. Como les digo, es artificial en el sentido de que es una simetría que está ya definida precisamente de antemano, por ejemplo, por el peso, digamos, de participación que tienen los socios dentro de las acciones, por decirlo así, o por el peso que tendríamos, digamos, ante la norma jurídica.
Pero bueno, esas son relaciones donde podríamos pensar cierto nivel, por lo menos, de simetría. Que de ahí deriven acciones sociales que sean simétricas, bueno, eso también lo podemos discutir, pero bueno, eso para eso también es en parte el curso. ¿Alguna Profe, pregunta? Sí, por favor. usted en este caso, bueno, tengo una pregunta. Para usted, digamos, naturalmente aspiramos a la simetría o a la asimetría. Ay, esa es una pregunta incomodísima, Steven, porque primero que nada habría que ver qué estamos entendiendo como por naturaleza. Ya vos trajiste a colación a Hobbes, ¿ya? Por ejemplo, Hobbes, nada más, para poner de ejemplo, el ejemplo que ya vos pusiste de todas maneras, Hobbes lo que diría es que nosotros lo que tendemos es a tratar de imponernos, esa es nuestra naturaleza. Y entonces dependerá no solo de un acuerdo social, o en ese caso no dependería de un acuerdo, sino de cuánto podamos hacer, ¿ya? Por ejemplo, si alguien tiene mucha fuerza física, bueno, uno tratará de no imponerse, bueno, al menos yo, ¿verdad? Sanchito no es así como que digamos que demasiado potente físicamente, digamos. Entonces, si de pronto se aparece un ropero del tamaño de Arnold Schwarzenegger, digamos, tratando de imponerse sobre Sanchitos, Sanchitos tratará de dialogar y tratará de razonar, pero jamás tratará de irse al entorno físico con esa persona, porque sabe que tiene muy pocas posibilidades. Entonces, depende de qué entendamos por esa naturaleza, podríamos decir qué es, hacia qué tendencia podríamos ir dirigiendo nuestras acciones, Steven. Yo creo que para poder responderle tendríamos que empezar por definir qué entenderíamos por naturaleza y si efectivamente hay una naturaleza tal en lo humano. Si no, es muy difícil de responder y además, si variamos la respuesta a propósito de cómo definimos la naturaleza humana, también vamos a variar la respuesta que te vamos a dar a propósito de esa pregunta. Y conste, sé que la respuesta termina siendo súper elusiva, pero es precisamente porque esto lo vamos a desarrollar adelante en el curso cuando veamos a los contractualistas. Entonces, Steven, lo que yo te diría es, déjame marinando ahí la pregunta y la retomamos cuando veamos el contractualismo, ¿te parece? Claro, está bien. Perfecto. Ahora, vean, tengo que ya son las 10 de la mañana. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito para decirles lo que les voy a decir.